Bueno, buenos días a todos. Buenos días a esta actividad que se titula Gestión del desempeño, realidad actual o pieza de museo. Vamos a hacer una presentación institucional, darles alguna información sobre ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos de Argentina. Tenemos aquí, para que ustedes lo conozcan, si no lo conocen, la misión, la visión y los valores, una asociación que tiene más de 50 años de trayectoria. Adelante. Bien, hay un trabajo en comisiones. Nosotros formamos parte, mejor dicho, de una comisión que es la Comisión de Talento. Sí, hay otras comisiones que tienen que ver con género y diversidad, que tienen que ver con asuntos laborales, que tienen que ver con innovación y con HRBP. Bueno, haciendo un poquito de publicidad a la asociación que pertenecemos, tenemos distintos beneficios, mejor dicho, la asociación tiene distintos beneficios, convenios con universidades, de las más importantes, como ustedes pueden ver. Bueno, y el último, asociate, los invitamos a los que no son socios todavía a asociarse para gozar de todos los beneficios y sobre todo compartir con gente de recursos humanos de primer nivel. Bien. Bueno, como decía, el título de esta presentación es El proceso de gestión del desempeño y el título que se nos ocurrió como más demostrativo es Realidad actual o pieza de museo. ¿Sí? Bien, lo primero es, yo los voy a presentar a quienes conformamos el equipo. Como coordinadores está Jimena Doporto, estoy yo, y después también lo integran Amparo Barbosa, María Laura Pierotti, Melissa Olza, Solange Ripoli y Yamila Sati. Bueno, vamos a comentarles primero cómo surgió esta posibilidad, ¿sí? O cómo surgió este trabajo. Cuando nos pusimos a trabajar y comenzamos en estas reuniones en mayo pasado, arrancamos con más interrogantes que certezas, ¿sí? Nos hacíamos preguntas, sobre todo desde que pensamos, bueno, ¿cómo va a ser esto y qué pasa con el tema de la gestión de desempeño? Nos hacíamos distintas preguntas sobre el proceso, sobre todo focalizándonos en buscar evidencias o información acerca de estos interrogantes. Por supuesto, tratamos de buscar la mayor cantidad de evidencias posibles. Y algunas de las preguntas que nos hacíamos era ¿por qué seguimos utilizando esta herramienta, que es la de gestión del desempeño? ¿Sigue agregando valor al negocio y a las personas? Es otro interrogante. ¿Qué desafíos nos propone la gestión del desempeño en esta nueva realidad de alguna manera que se nos presenta? Y sobre todo, ante esta nueva realidad, ¿cómo gestionamos la virtualidad? Entonces, pensando todo esto y en el contexto actual, nos invitó y nos generó este trabajo que les estamos presentando. Adelante. Gracias. ¿Lala está? No. Bueno, gracias, Enrique. Lo que vamos a hacer ahora para iniciar es invitarlos a ingresar a www.menti.com. Así nos dan un poco su opinión de qué piensan sobre esta pregunta inicial que compartía Enrique. Yo voy a estar compartiendo estoy compartiendo la placa de Menti y les voy a pedir que ingresen a menti.com y pongan el código 67526268. Ya veo que algunos están ingresando. Para ver y responder esto que se alinea con el título de la presentación, ¿no? Realidad actual o pieza de museo, como comentaba Enrique. Esto fue parte de muchas de
nuestras discusiones, ¿no? ¿Se extingue como proceso la gestión de desempeño o evoluciona? Ya vamos viendo una tendencia hacia la evolución, aunque tenemos algunos que están más del lado de la extinción del proceso. Meli, ¿podrás repetir el código que nos están pidiendo por el chat? Sí, es 67 52 62 8. Ahí Yami lo puso en el chat. Bueno, creo que se va formando una tendencia hacia la evolución del proceso. Ahora esperamos poder compartir con ustedes algunos pensamientos sobre, por lo menos, hacia qué direcciones debería evolucionar este proceso. Bueno, en un principio empezamos con las preguntas de qué era más importante, si ver o evaluar metas y objetivos o competencias y actitudes. Y finalmente llegamos a la conclusión que una sin la otra dejan de tener sentido, que lo más importante es, digamos, poder integrar esto porque es tanto tener un propósito y saber para qué estamos trabajando, cómo podemos agregar valor a la tarea, así también como transmitir una cultura a través de la gestión del desempeño, ¿sí? De cómo queremos que las cosas se hagan. Y para todo esto tomamos en cuenta tanto tendencias del mercado, bench o información que pudimos ir rescatando de diferentes fuentes. Hicimos también una encuesta, seguramente varios de los que ahora están presentes nos colaboraron y nos dieron sus respuestas para tener un poco idea de, bueno, qué está pasando en el mercado local y publicaciones, papers y webinars. Solange. Hola, Alejandro, ¿podrás chequear el sonido de Solange? Solange. Solange, está con el micrófono abierto. Sí, pero no se la puede escuchar. Te puedo asegurar que está con el micrófono abierto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, disculpas. Bueno, como les comentaba Jime, empezamos a trabajar para tratar de entender un poco estos interrogantes y tratar de dar una respuesta y dar un poco más de luz a esta idea de si la gestión del desempeño era un proceso que evolucionaba o por otro lado se extinguía. Empezamos a recabar información. Uno de los datos que nos pareció importante compartir en esta presentación es un benchmark que fue realizado por Gartner, donde por ahí lo más interesante que tenía este análisis era que partía del efecto por ahí que podía llegar a tener la situación de pandemia en el proceso de gestión de desempeño. Por lo general, cuando inició esta pandemia, lo primero que casi todos nosotros como profesionales de recursos humanos lo que pensamos es, bueno, muchos de nuestros procesos se van a reformular o por ahí desaparecen tal cual los conocemos hoy. Y lo que nos encontramos a partir de este benchmark es que en realidad cuando hablábamos del proceso de gestión de desempeño, el 54% de las organizaciones, es decir, la gran mayoría de las organizaciones, en sí no tenía planificado hacer ningún cambio en el mismo. Pensaba dejarlo exactamente igual,
tal cual venía ocurriendo con los periodos anteriores, sin hacer una distinción en relación a la situación que generó la pandemia. Después, por otro lado, también nos llamó un poco la atención el hecho de que si se planteaban algunas modificaciones, las modificaciones iban siempre hacia algún punto en particular. Por ejemplo, como pueden ver ahí, el 28% planteaban ajustar la forma en la que se formulaban los objetivos. O algunos planteaban directamente ajustar cómo iban a ser las calificaciones solamente por el periodo del 2020, entendiendo que la pandemia se iba a extender en este año, y después iban a volver al sistema anterior. Y después, cuando creíamos que por ahí la tendencia iba a ser que muchas iban a desistir de gestionar o mantener procesos de gestión de desempeño en este año, nos encontramos que solamente el 11% de esta muestra decidió directamente cancelar el proceso solamente por el 2020. Eso no significaba que no lo dejara de utilizar a futuro, ¿sí? Después también, algunos de los puntos que nos llamaron la atención de varios de los papers que investigamos, es en particular que encontrábamos muchos puntos en común sobre las razones por las cuales muchos de los autores, entre ellos acá hicimos una selección tanto de Hermann Aginis como de un paper de Garner, planteaban que había puntos en común que hacían que el proceso siguiera vigente. En primer lugar, es que el proceso de gestión de desempeño ayuda a que todos tengamos un foco. Es lo que nos ayuda a marcar el rumbo en el día a día de la organización y a tratar de estar todos en una misma línea de trabajo. Además permite contribuir a identificar cuáles son aquellos valores agregados o aquellos puntos que cada colaborador en su día a día genera como punto adicional o milla extra hacia la organización. También da claridad a los líderes acerca de cómo diferenciar las contribuciones de los colaboradores, tratando de ayudarlos a encaminar o distinguir quiénes son o quién tiene ese estándar de desempeño y quiénes por ahí tienen unos comportamientos que pueden llegar a ser disruptivos con la organización o mismo con la cultura organizacional. Por otro lado, también permite identificar las fortalezas individuales y a partir de ahí, obviamente, gestionar actividades de desarrollo que permitan fortalecer a todos los colaboradores. Y por último, y la verdad que no menor, es un proceso que contribuye a reforzar la cultura organizacional a través de fomentar los valores y los comportamientos que la organización espera que todos sus miembros tengan. Bueno, acá es mostrarles un poco los resultados de la encuesta que hicimos. Por suerte tuvimos un buen nivel de respuestas, contestaron 128 personas, las cuales pertenecían a 110 organizaciones diferentes, con lo cual hay una buena diversidad en la muestra. Un 48% es de empresas de dotaciones más bien fijas o menores a 500 personas, un 13% de 500 a 1000, y un 39% de empresas grandes o más de 1000 personas, ¿sí? Encuestamos tanto o hicimos la distinción entre personas de recursos humanos que representan un 59% de la muestra. En general somos los que más respondemos a este tipo de cosas, pero también diferenciamos quiénes eran recursos humanos, pero a su vez también línea, o sea, tenían gente a cargo, porque a su vez también son usuarios de la herramienta desde el lado de líderes. Y también a líderes de línea, porque queríamos saber su opinión acerca de la herramienta. Y por otra parte, la muestra tiene un 41% de empresas que se dedican a la producción y un 59% de empresas que se dedican a los servicios. El 92% de las organizaciones de estas 110 tienen un proceso de gestión del desempeño. Y en su gran mayoría abarcan tanto a la gente dentro como fuera de convenios, ¿sí? Entonces vemos esto, como decía Solange, de que sigue siendo un proceso que
que la gente quiere seguir gestionando. ¿Tami? Sí, Jimé. Otra de los resultados que relevamos es que el 76% cree que es útil el proceso y el 62% de los encuestados evalúa tanto objetivos como comportamientos y competencias. En función de este 76%, que es la mayoría de la población encuestada que considera que es útil, nos pareció importante poder conocer cuáles eran los motivos, las razones de estas percepciones. Jimé, ¿querés pasar el próximo slide? El 26% cree que ayuda a alinear las contribuciones de las personas al negocio. El 22% cree que ayuda a establecer los parámetros de cómo se hacen las cosas en la organización. Un 14% cree que da un ordenamiento. 19% de los encuestados cree que facilita el pago del bono. Y un 22% nos transmitió otras razones, entre las cuales las más relevantes que podemos destacar son que mejoran la comunicación a través de justamente las instancias de feedback, genera espacios de diálogo para el aprendizaje y posiciona a los líderes en la organización. Del 24% que considera que el proceso de gestión de desempeño no agrega valor, las razones que compartieron con nosotros es que el proceso en su organización no está asociado a acciones posteriores, no se aplican los resultados en futuras mejoras a partir de lo procesado en el ciclo realizado, son objetivos de fácil alcance o algunos de esos objetivos no corresponden a la situación local, sino que son bajados desde la corporación. Y otra de las razones es que los objetivos o no están alineados a la estrategia de la organización o tienen que ver más con el rol del colaborador en el día a día, que es esto que mencionaba antes del fácil alcance, el fácil logro de estos objetivos. Por otro lado, Jimé, ¿querés pasar el slide, por favor? Por otro lado, nos pareció importante relevar con qué frecuencia se realizaban las empresas encuestadas las instancias de feedback dentro del proceso de gestión de desempeño. El 29% realiza las instancias de feedback solo de manera anual. Un 27% lo realiza de manera continua, un 16% de manera trimestral y un 6% no realiza instancias de feedback. El 22% restante nos comentaba que, por ejemplo, lo realizan trimestralmente y cuando es necesario, lo realizan trimestralmente, pero queda a voluntad del líder, o el líder no lo formaliza de la misma manera, no todos los líderes lo formalizan de la misma manera en una misma organización. Por otro lado, otro de los interrogantes que nos generó nuestro trabajo y el contexto, a partir del contexto, era si se debían hacer modificaciones en el proceso en función del trabajo a distancia y la pandemia. Si las encuestadas, las empresas encuestadas, consideraban que había que hacer modificaciones. Si ustedes recuerdan, Solange nos compartió el dato del informe de Gartner, donde más de la mitad consideraban que no iban a realizar cambios en la organización. Sin embargo, en el proceso de gestión de desempeño de su organización, sin embargo, en nuestra encuesta, el 77% de los encuestados considera que habría que hacerle modificaciones. Y en ese sentido, lo que nos propusimos era detallar algunas de esas acciones que podían contribuir a estas modificaciones, y el 27% consideró, por ejemplo, que era necesario cambiar los comportamientos, las competencias. Un 32% consideró necesario o nos transmitió que consideraba necesario redefinir los objetivos. El 21% que le sería útil una guía de observación de los comportamientos en este contexto de virtualidad. Un 17% consideró que tenía otros motivos que no especificaban y un 3% no realizará este año modificaciones. Bueno, a partir de lo que estuvimos investigando con el equipo durante el año y también a partir de lo que nos dijeron en la encuesta, tanto la comunidad de recursos humanos como los líderes de áreas de negocio, encontramos algunos puntos en común.
tanto en el ámbito local como en el internacional, la mayoría sigue realizando un proceso de gestión del desempeño. Y lo que también nos llamó la atención es que se sigue percibiendo un agregado de valor dentro de este proceso. ¿Para qué? Para alinear las contribuciones de los empleados, como ya lo habíamos dicho, para contribuir formalmente al encuentro entre jefes y colaboradores. En relación con este punto del encuentro entre jefes y colaboradores, una investigación también realizada por el CED en 2016 mostró que las empresas que eliminaron las calificaciones de desempeño tuvieron un descenso bastante significativo en el tiempo formal que dedicaban los líderes a hablar del desempeño, pero también, y eso fue lo más llamativo, en el tiempo informal que le dedicaban a hablar del desempeño. Y también se reportó una baja significativa en la calidad de estas conversaciones. Esto lo que concluía este estudio es que la eliminación de las calificaciones de desempeño lo que hace es no poner sobre la mesa el tema del desempeño y entonces no tenerlo tan presente en la gestión diaria, ¿no? También se le sigue percibiendo que este proceso agrega valor para establecer parámetros de qué se espera del desempeño de cada persona y para evaluar tanto objetivos como competencias. Otra cosa que vimos, en línea con lo que Yami y Solange ya estuvieron diciendo, es que no se realizaron muchas modificaciones en los procesos durante este año recientemente, pero sí que la mayoría está planificando cambios para adaptarse a este contexto. Dime pasar. Este año la pandemia y los cambios asociados, ¿no?, nos mostraron de forma bastante clara que estamos pasando de un mundo que ya sabíamos que venía en cambio constante y acelerado, pero de alguna forma predecible, y estamos pasando a un contexto impredecible. El famoso concepto del mundo VUCA o VUCA, ¿no?, que hablaba de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ahora se complejiza aún más, porque ahora hablamos de un universo RUT, que es un universo que cambia rápidamente, que es impredecible porque no sabemos si va a cambiar y para dónde va a cambiar. Es paradójico porque no hay una sola respuesta correcta para cada situación y que está entrelazado, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto es un desafío para todos nosotros y desafía también nuestra forma de hacer las cosas, entre ellos nuestros procesos y las herramientas que vamos a usar. Si querés pasar a la siguiente, Jimé. Entonces, bueno, algunos conceptos y tendencias de lo que estuvimos investigando que nos pueden ayudar a transitar esta evolución, ¿no? En este mundo RUP nos puede ayudar el concepto desarrollado por Alinis del desempeño adaptativo, es decir, que es la capacidad de un individuo de cambiar su comportamiento para satisfacer los cambios en las demandas de un nuevo entorno, ¿no? Este es el estilo de comportamiento que vamos a requerir y este es el tipo de desempeño que vamos a necesitar gestionar, el desempeño adaptativo. Por eso también va a ser importante identificar a aquellas personas que aprenden rápidamente, que se manejan bien en las crisis, que toleran la incertidumbre, que se adaptan a las nuevas tecnologías y que participan en los grupos virtuales, ¿no? Y por otro lado, Efron nos dice que es importante tener objetivos y propósitos claros, especialmente en contextos inciertos como los que estamos viviendo. Entonces, los empleados tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, especialmente en estos contextos, y la línea tiene que asegurar que eso que tienen que hacer agregue valor y sea sustentable para el negocio. Entonces, para enfrentar estos nuevos desafíos, las organizaciones vamos a necesitar desarrollar nuevas habilidades. En el último informe sobre el futuro del trabajo del WEF, del World Economic Forum, que se publicó en octubre de este año, se publicaron las principales competencias que se van a demandar en el año 2025. Las podemos dividir en 4 categorías. La primera es la resolución de problemas complejos, y esta categoría incluye competencias como la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. Esta competencia ya venía apareciendo en este informe en los primeros puestos de las habilidades que vamos a necesitar ya en años anteriores.
La siguiente, que es la de autogerenciamiento, es una habilidad que surgió más novedosa este año y tiene que ver con el aprendizaje activo y también con las estrategias de aprendizaje que utilizamos para lograr estos nuevos conocimientos o habilidades. Tiene que ver con la resiliencia, con la tolerancia al estrés y con la flexibilidad. Después tenemos la categoría de trabajos con personas, que tiene que ver con el liderazgo y con la influencia social. Y por supuesto el uso y el desarrollo tecnológico, que tiene que ver no solo con el uso de la tecnología, sino también con el diseño, con la programación, con el monitoreo y el control de esa tecnología. Bueno, si bien Mary mencionó recién cuáles son las competencias que vamos a necesitar en el 2025, volviendo al 2020, vemos que siguen siendo vigentes las competencias tradicionales. Todo lo que es comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, orientación a resultados y gestión del cambio siguen estando presentes en nuestras organizaciones, y lo que cambia es la forma en que se observan algunos de los comportamientos que se esperan de estas competencias, sobre todo porque estamos eminentemente en un contexto virtual. Entonces, desde ese lugar, así como vimos anteriormente que debemos adaptar los objetivos constantemente a lo largo del año para no quedar fuera del mercado, de la misma manera tenemos que adaptar la forma en que vamos observando las competencias desde una nueva perspectiva para asegurarnos de poder dar feedback y mantener comprometidos a nuestros colaboradores, transmitiéndoles realmente lo que se espera de ellos. Entonces, en función de eso y pensando en la encuesta que nos compartió Yamila hace un ratito, donde el 27% de la gente mencionaba que había que hacer algún cambio en los observables y el 21% está esperando una guía de observación diferente. Nosotros diseñamos para que asegurarnos que pueda seguir teniendo vigencia y validez el proceso de gestión del desempeño, diseñamos una guía de observación de estas 5 competencias, pero incorporando la dimensión virtual y también diferenciando lo que es la perspectiva de lo que es un líder y lo que es el colaborador. Como antes les mencionaba, la virtualidad no es que cambió por completo las competencias, sino que lo que hizo es agregar nos planteó la necesidad de agregar algunos comportamientos justamente para que puedan tener vigencia en un mundo virtual. Entonces, el objetivo de esta herramienta, y acá lo que están viendo es un ejemplo, es aportar claridad sobre esos comportamientos observables que se modifican en los ambientes virtuales para poder asegurarnos de hacer una buena evaluación de desempeño. Como les contaba, en la pantalla están viendo el ejemplo de una competencia de este trabajo que desarrollamos, es la competencia comunicación, y les pusimos un pequeño ejemplo también para que puedan orientarse en cómo ver después el documento cuando estén trabajando ustedes de manera individual. Primero van a encontrar una descripción general de cada una de las competencias, que la descripción general no cambia porque justamente es más genérica. Después van a encontrar los comportamientos y van a encontrar comportamientos resaltados en negrita, que son justamente los comportamientos que sí tienen que ver con un entorno virtual. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la perspectiva de un colaborador, el comportamiento de seleccionar el medio adecuado para emitir los mensajes, sea a través de correo electrónico, una reunión personal, una videollamada o alguna herramienta colaborativa digital de las que estamos utilizando actualmente, puede ser un comportamiento que nosotros tengamos que ver justamente para adaptar esta competencia comunicación en entornos virtuales. A ver, si vamos al slide siguiente, podemos ver desde la perspectiva del líder los 3 comportamientos resaltados. También hablan de comportamientos nuevos que tenemos que tratar de observar en nuestros colaboradores, como por ejemplo el mantener una comunicación frecuente y cercana con el equipo, aún en la virtualidad, fundamental para no perder la conexión con los equipos de trabajo, el
promover el trabajo en cooperación, aún en entornos digitales, que son sutilezas tal vez de un comportamiento, pero que es fundamental para poder asegurarse que un equipo y un colaborador puede seguir aportando en el entorno en el entorno nuevo de la virtualidad. Y después la definición de herramientas de gestión y de reunión también es fundamental, porque requiere primero una exploración del mercado y después también descubrimiento de qué es lo que necesita el equipo y qué es lo que funciona en el equipo en particular que yo tengo como líder. Entonces, desde este lugar son algunos comportamientos justamente que aplican y son nuevos en la virtualidad. Ustedes se preguntarán o verán que hay más comportamientos dentro de la competencia comunicación. Justamente hay comportamientos y no quisimos limitarnos solo al contexto virtual, porque también sabemos que hay muchas realidades, sobre todo en entornos industriales, donde la operación continuó y la presencia de nuestros colaboradores siguió. Entonces, el desafío de muchos equipos es que estamos trabajando con equipos mixtos. Gente que podemos verla como siempre y otras personas que tenemos que adaptar nuestra visión virtualmente. Desde este lugar, la guía tiene los comportamientos que no están resaltados, comportamientos que son observables en un entorno presencial y más clásico, de forma tal que pueda ser una guía integral y que no tengan que estar trabajando con diferentes documentos para poder hacer una evaluación de sus equipos que pueden ser mixtos. Entonces, lo que podemos ver de todos estos comportamientos es justamente que los comportamientos que resaltamos no son comportamientos que se encuentren o que encontramos casualmente, sino que como líderes tenemos que gestionar y generar los espacios y las interacciones para dar lugar a que esos comportamientos se generen y ahí ver si realmente la persona los puede poner o no en juego. De esta manera, este es nuestro aporte desde toda la investigación y el estudio que hicimos, y después, cuando cuenten con el material, en el anexo van a encontrar la descripción de esta forma de las 5 competencias de las que les hablamos que se mantienen más allá de los entornos en los que estén. Enrique, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a las conclusiones finales a las cuales llegamos después de todo este proceso que estamos compartiendo, que estuvimos compartiendo con ustedes y que trabajamos intensamente. Podemos decir que el desempeño de los equipos constituye el principal valor para una organización que pretende destacarse. Son las personas las que pueden hacer la diferencia frente a un mercado cada vez más competitivo. El proceso de gestión del desempeño facilita el intercambio entre la organización, los líderes y sus equipos, siendo una herramienta que sin duda cohesiona. Da un ordenamiento y establece parámetros en un momento en que el lugar de trabajo ya no es tanto una instancia física como una relación entre colaboradores, que va a marcar una tendencia hacia equipos globales, multiculturales y diversos. Es un proceso que sigue vigente, pero que sin embargo necesita de una evolución. Nosotros lo pensamos así, en cuanto a las herramientas y cómo llevar a cabo este proceso, llevarlo a cabo para lograr una apropiación y compromiso de quienes lo gestionan diariamente. Asimismo, adelante con la otra, creemos que el proceso sigue vigente desde el punto de vista de los motivos que nos llevan a realizarlo. La alineación con los objetivos estratégicos y el refuerzo de los valores y competencias organizacionales refuerzan esta idea. Sin embargo, también pensamos que necesita una evolución en cuanto a cómo lo llevamos a cabo. Esta evolución deberá contemplar qué sentido le damos a este proceso, cómo es la implementación y sobre todo el uso de las herramientas adecuadas o el uso adecuado de las herramientas. Bueno, esto sería un poco las conclusiones finales que llegamos con este trabajo. Ahora pasamos un poco la idea era haber compartido esto con ustedes, pero los invitamos a realizar una serie de preguntas o las preguntas que se les ocurran a través del chat, que con todo gusto las vamos a contestar. Así que, cuando quieran.
¿Dudas, preguntas, comentarios? Vítores y abucheos. También compartir alguna experiencia que tengan dentro de sus organizaciones. Como les dijimos, seguramente ustedes hayan sido parte de la encuesta, pero bueno, también es un ámbito en el que podemos compartir diferentes prácticas, ¿no? Bueno, A ver. ¿cómo se imaginan las instancias de calibración de desempeño entre líderes? Tiene que pasar tan rápido. Sí. ¿Creen que en este contexto es posible hacerlo? María Laura, ¿cómo la ves? Sí, nosotros desde el punto de vista de nuestra organización, cuando se está reportando previamente, para que las competencias que se tienen poder fortalecer las adaptación y que bien sepamos cuáles son esos sectores por pero que sí, que lo vamos a gestionar desde la virtualidad como público. Acá nos preguntan también si vamos a compartir el material. Sí, entiendo que va a quedar colgado en la página web de ARPA y en los anexos, como dijo Amparo, además van a estar el desarrollo del resto de las 4 competencias que no explicamos acá para ser más breves, pero que van a estar en el documento. Acá también Juliana dice, el modo de trabajo remoto motiva más aún a las organizaciones a incluir sistemas de información para llevar a cabo la evaluación del desempeño. Bueno, creo que en parte sí, o sea, si antes había encuentros casuales entre jefes y colaboradores o informales, ahora, como dijo Amparo anteriormente, nos vemos obligados a provocar esos encuentros, no se dan en la cotidianeidad. Con lo cual, las organizaciones cada vez más van a tener que incluir estos sistemas, tanto para el trabajo colaborativo como para las evaluaciones. No sé si alguna más quiere complementar. No, por el momento no persigue, no. Sí, yo creo que la información de actividad se hace un dinámico, sobre el lugar, para de un archivo una herramienta que concentrar información de los para el facilita. Por ahí sumando sobre lo que dice Laura, también uno de los desafíos es que esa herramienta de seguimiento de la gestión diaria sea la herramienta de gestión del desempeño, ¿no? Y no compita con otras herramientas paralelas que, por lo menos en algunas organizaciones, se ve que por ahí cada área lleva una herramienta paralela de gestión y esa no se habla con la herramienta de gestión del desempeño. Eso creo que es uno de nuestros desafíos desde Recursos Humanos, de hacer que esa sea la herramienta utilizada. Y comparto eso y también el tema de la transparencia, ¿no? Bueno, los que somos más viejitos, nos ha tocado también la época en que se llenaban las evaluaciones de manera, digamos, manual o escrita, y
todavía recuerdo una anécdota de una persona que me llamó hace muchos años angustiada porque su jefe le llenaba el lápiz las evaluaciones. Entonces no sabía si después borraba y ponía algo diferente de lo que había discutido con él en la reunión. Entonces, esto de tener un sistema que nos da soporte para llenarlo online y que eso quede registrado, así como también tener en cuenta en registro de lo que puedan hacer de observaciones también los colaboradores o los evaluados, da este ida y vuelta que por ahí antes de que hubiera sistemas no ocurría de manera tan fluida, ¿no? Bueno, también preguntan, bueno, los datos relevados, gracias por la información, si la podemos compartir, por supuesto. ¿Qué conocimientos tienen de la aplicación de curvas de Gauss en la actualidad? Jiménez, si querés, respondo y respondo con un dato que les comenté en la encuesta. Recuerden que la encuesta de Gartner acerca de los cambios que las organizaciones podían llegar a plantear en función de la situación de pandemia, el 54% de las organizaciones no plantean hacer ningún cambio, con lo cual, si en ese proceso incluye también la aplicación de una curva de Gauss para tratar de parametrizar y definir y hasta establecer grupos en función de los distintos cuadrantes, dependerá de cada organización qué cuadrante se utiliza, pero ese sistema se sigue manteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad PRIR parecía que no va a dejar de existir, al menos desde los datos que tenemos del reglamento, ¿no? Sí, sumo Sol de un benchmark de, creo que fue de 2018, que en las empresas va disminuyendo la utilización de las curvas forzadas, ¿no? No quiere decir que no utilicen curvas, pero forzadas hay un muy escaso porcentaje, no recuerdo ahora cuál era, pero era poco, que lo siguen forzando, ¿no? Generalmente se trata de curvas sugeridas. Y ahí sí, igualmente un ordenamiento, ¿no? Porque un ordenamiento, pero exacto. Que está de manera pero no original por tener ciertas flexibilidades. Sí, hay otras investigaciones que hablan que también las curvas terminan sino distorsionando y estaban más basadas en el pago de un bono para que alcanzara, digamos, la plata que se podía distribuir, que en realidad lo que reflejaba el desempeño real. Entonces, también como respuesta, muchas de las organizaciones han abierto en partes separadas lo que es el pago del bono a través de las metas o objetivos, y haciendo, digamos, otro tipo de calibración o de evolución en base a lo que son las competencias para que sea más real y pueda reflejar, digamos, si la persona está respondiendo adecuadamente o no, digamos, a lo que se espera de ella en cuanto al desempeño. Jimé, hay otra de las preguntas que dice si tenemos, dice, no sé si lo mencionaron, respecto a las charlas de feedback, qué información registran. Sí lo mencionamos, lo que hicimos fue justamente incluir este punto dentro de nuestra encuesta en el mercado local. Lo que pudimos notar es que las empresas encuestadas están más orientadas al feedback continuo. Solo el 29% mencionó realizar estas charlas con una frecuencia anual. El 27% lo hace de manera continua y el resto trimestralmente y también cuando es necesario. Trimestralmente como una formalidad del proceso, pero los líderes tienen conversaciones las veces que sean necesarias dentro del ciclo en curso. Y también notamos o podemos inferir que hay una posibilidad de mayor compromiso de los líderes, porque una de las cuestiones que también relevamos o pudimos identificar es que no todos cumplen con el proceso, o cuando cumplen, no todos lo formalizan de la misma manera dentro de una misma organización. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Bien, a mí me gustaría rescatar una pregunta que dice ¿cómo podemos acompañar a los líderes que tienen que evaluar competencias que no fueron modificadas? Bueno, creo que nosotros hicimos mención del tema de los observables, de tratar de adaptar, sobre todo estoy pensando y estamos pensando en trabajo a distancia, lo más importante, más allá de la competencia, es los observables, o sea, de qué manera podemos observar estas competencias planteadas
a partir del trabajo a distancia. Y eso implica seguramente un acompañamiento importante desde recursos humanos, tratando de ayudar a la línea en esta observación para una posterior evaluación. Creo que esa es la manera, o por lo menos lo que se nos ocurrió a nosotros. Y otra dice que sí, en las encuestas hicieron alguna propuesta de evolución. No, dejamos el espacio para que lo hicieran, sin embargo, llegaron críticas, pero ninguna propuesta concreta. Si podríamos citar cuáles son los soft más útiles para correr el sistema de gestión del desempeño. Yo creo que todos tenemos soft distintos. Creo que por más que los podamos nombrar, siempre lo importante es cuál se adecua mejor a la cultura de la organización, ¿no? Muchas veces podemos tener un soft como, no sé, puede ser el Success Factor, pero la customización igual es acorde al cliente o dependerá también de los otros sistemas y cómo conversen entre sí, lo que decía Meli, para dar la transparencia después y también trazabilidad a otras variables que puedan estar influyendo en el desempeño. No sé si alguna tiene algo más para agregar. Coincido, Jimé, que es muy particular. Hay mucho soft en el mercado y depende también de la cultura de la compañía y la evolución, en qué momento de la evolución de ese proceso de desempeño estén. También es la utilización de la herramienta, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es, cuando uno instala una herramienta, no es algo o un soft para manejar la gestión, no es algo automático, sino que muchas veces lleva años de implementación el sentirse cómodo con un soft para realmente poder sacarle la riqueza que la gestión de un soft tiene. Acá hacen otra pregunta interesante, que es en los casos en los que no se hizo la evaluación del desempeño durante el 2020, ¿qué acción o medida tomaron para suplantar el diagnóstico de gestión? En realidad, digamos, la realidad es que más allá de que uno no pague un variable en función del desempeño, eso no quita que se pueda realizar igual. O sea, uno podría siempre hacer una devolución del desempeño más allá de que haya después una recompensa monetaria a cambio. Y creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Y diferenciar lo que es el desempeño de un pago o una retribución por haber hecho algo que agregara valor. Si este año no hay esa capacidad en la organización, eso no quita de que entre jefe y colaborador pueda seguir habiendo un intercambio, ya sea formal o informal, de cómo se ha visto el desempeño durante el año. En los casos en los que no se ha hecho, digamos, mi sugerencia sería por lo menos plantear una charla, digamos, de cierre de año con las reflexiones y si es posible algún tipo de calibración entre líderes como para también poder reflexionar acerca de qué cosas ellos también como líderes han podido facilitar o no en lecciones aprendidas para el año siguiente. No sé, chicas, si querés, sumo un poquito a lo que construyo sobre lo que venías diciendo. Nosotros en la organización donde trabajo también le estamos dando como herramienta a los líderes a la hora de evaluar el desempeño, una herramienta que sacamos de una investigación de Gartner, que habla de pensar qué tipo de disrupción pasó el colaborador durante este año, ¿no? O sea, empezar a pensar el desempeño, pero además decir, bueno, si tuvo disrupciones desde lo laboral, que puede llegar a ser, no sé, una persona que trabaja en campo y como es factor de riesgo no pudo ir a trabajar en todo el año, ¿no? O disrupciones desde lo personal, que creo que de esas todos vivimos en diferente medida. Entonces, acompañamos a los líderes a pensar no solo el desempeño como el logro de objetivos y la puesta en escena de competencias, sino también qué tipo de disrupción, tanto laboral como personal, vivió cada colaborador para poder adaptar esa gestión del desempeño a esas disrupciones, ¿no? Como para que no apliquen la misma fórmula de gestión del desempeño con todos los colaboradores. Acá hay otra que dice, ¿cómo podemos acompañar a los líderes que tienen que evaluar competencias que no fueron modificadas? Bueno, un poco la guía que hicimos tiene esa finalidad, ¿no? Que la puedan utilizar como ideas o disparadores
agregando dentro de las competencias más clásicas, digamos, algunos indicadores que pueden tener con la virtualidad. Ahí, Amparo, no sé si querés agregar algo más. No, y desde ese lugar creo que la guía sirve como un lineamiento, pero también en cuanto a como líderes, de qué manera podemos chequear, si bien nosotros en general, como buena práctica, uno pide feedback también o pide alguna información a un colaborador o a un líder, colega sobre algún miembro de nuestros equipos. Aquí es fundamental ver si también hubo alguna persona que haya podido ver el desempeño de nuestro colaborador y preguntarle cuál ha sido ese desempeño para tener una visión diferente, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez estuvimos atrás de una computadora o no necesariamente tuvimos oportunidad de ver a todos de la misma manera si estamos pensando en contextos mixtos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el pedir a los demás algún tipo de feedback ayuda a ser un poco más objetivo y asegurarse de haber visto el despliegue del desempeño de nuestros colaboradores. Acá hay una pregunta más que habla de cuál es el involucramiento de los líderes en el desempeño de los colaboradores, siendo esto parte vital del proceso. Y acá es una respuesta difícil porque creo que no puede ser genérica, digamos. Todos tenemos experiencias diversas y creo que cada líder asume con un distinto grado de responsabilidad lo que es el desempeño. Sí creo que como recursos humanos tenemos como la misión de comunicarlo de una manera, digamos, que impacte de alguna manera en esta ética del líder y también en que es parte del rol, ¿no? Si uno quiere ser líder, tiene esta responsabilidad implícita y el que no la tenga también es parte de la cultura de la organización y es algo que nosotros tenemos que intentar influenciar lo más posible, ¿no? De informar, de ser claros a la hora de, bueno, cuáles son los aportes, las ventajas. Y en parte creo que todo esto que estuvimos relevando, las investigaciones y demás, pueden también servir de cierto soporte para decir, bueno, ¿por qué creemos que sigue funcionando? ¿Por qué el mundo cree que sigue funcionando? ¿Y cuáles son las cosas que tienen que evolucionar? Sí, sumando a eso, Sí. algunas empresas lo que implementan es al final del proceso una encuesta a cada colaborador, ¿no? sobre el proceso, no sobre su líder, sino cómo vivió el proceso durante el año. Eso es una forma también de medir, nos ayuda a medir también el involucramiento de los líderes, nos ayuda a medir cuántas veces dan feedback, y la verdad es que a veces nos podemos sorprender con los resultados, ¿no? A veces tenemos una idea desde recursos humanos de que hay cosas que no están sucediendo y por ejemplo, en el caso de mi empresa, nos sorprendimos con los resultados se gestiona el desempeño, aun cuando por ahí la percepción es que es menos frecuente. Y ahí también quería aportar, creo que este año en particular, con el contexto de pandemia, hubo un mayor involucramiento de los líderes, pero porque por lo menos lo vivido en mi compañía y en algunas compañías colegas, es que nos puso a todos por igual en una situación de tener que cuidarnos mutuamente y valorar el aporte en una situación en la que todos estábamos iguales. Entonces, tal vez algún líder que en algún momento en una situación normal se olvidaba o dejaba de lado algunos aportes o el aporte que podía hacer nuestro equipo, acá se puso sobre la mesa la relevancia de el aporte que todos hicimos para que todas nuestras compañías continuaran trabajando y gestionándose aún en una situación tan compleja como la que vivimos, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que este año en particular los líderes se han involucrado más, no solo en el desempeño, sino de alguna manera en el acompañamiento y la contención de la gente. Bueno, perdón, pero estamos llegando, o sea, si querés responderla, María Laura, y con eso cerramos. Porque... la última. Es una pregunta que tiene que ver bien puntualmente con la herramienta, ¿no? De las empresas
una evaluación. Eso es lo que se genera el resultado. En realidad no sé si hay tanta, puedo dar algunas ideas para trabajar en esto. También objetivos siempre objeto y también nos hace pensamiento y ideas que se ponen en el más expectativa que tenemos que lograr para el resultado final. Vamos a una mirada realmente como ustedes vamos a pensar hacerlo con realista que pensamos en marzo y así que para la. Bueno, ahora sí, si les parece a todos, cerramos la reunión. De mi parte y del equipo que somos, les agradecemos a todos la participación. Esperamos que toda esta información les haya sido muy útil. Fue muy útil para nosotros el trabajo que hicimos, todo el proceso y el estar pensando en una herramienta que, como la pregunta inicial era si era algo que tipo dinosaurio o se podía seguir usando. O sea, creo que la respuesta está en nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos y nada, que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Saludos.